Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión síncrona de Derecho Mercantil uno. Eh, Les doy la bienvenida y vamos a iniciar con lo que es la clase del día de hoy. Por ahí la sesión anterior nos habíamos quedado a medias. Vamos a ver ahorita lo que es la liquidación y disolución de las sociedades desde el punto de vista civil, que no cambia mucho. Pero antes de eso, quiero por ahí compartirles cómo es que vamos con el temario y con el calendario, las semanas que nos quedan para terminar con el material. Ok, vamos, permítanme, déjenme les comparto el temario. Mm, Aquí está. Ok, bueno, nosotros estamos viendo ahorita el capítulo 4, es lo que vamos a ver, como la disolución de las sociedades. Y hasta aquí vamos a dejar por visto ya todo concluido el temario porque de el capítulo 6 que nos marca aquí de la asociación y sociedades nos habla solamente de cómo se debe de registrar para que pueda ser funcional en el extranjero. Ahí por ahí nada más son como dos artículos, dos o tres artículos, y luego nos habla de parcería, entonces eso no nos incumbe mucho. Por ahí he estado tratando de que me cambien el temario porque quiero quitar esos dos temas, estos dos últimos temas. Entonces lo que vamos a ver ahorita es lo que nos faltaría solamente para dar por concluido con el material dentro de la materia. Posteriormente, en las semanas que siguen, vamos a ver aquí déjame les comparto el calendario. Ok, estamos en la semana número 9 que termina el día de mañana. Y posteriormente viene una semana de regularización y trabajos de puntos extras, que es de la semana del 25 al 7 de abril. Si nos damos cuenta de aquí del 25 al 31, se podría decir que no tendríamos clase y empezamos el día 1 y 7 de abril. Continuamos con esa semana del 11, la semana 11 y la semana 12, que es un repaso general, que esa la podemos usar para otra actividad. Les comento como quiera, voy a estar encargando actividades, pero por favor, pongan mucha atención en cuanto a esta semana de regularización, que es por ahí donde nos podemos poner al corriente todos con entregas de trabajo y pues tomar algunos puntos que nos hagan falta para acreditar la materia. ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna duda sobre lo que acabamos de platicar, de cómo estamos llevando el temario? Ninguna ¿No? duda, profe. Todo Muy bien. bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la sesión síncrona pasada. Por ahí nos faltó ver solamente lo que es la liquidación de las sociedades, disolución y liquidación de las sociedades. Recordemos que esto desde el punto de vista civil, del Código Civil del Estado de Nuevo León. ¿Sí? Como les comentaba en la sesión síncrona anterior, es muy parecido a lo que ya habíamos visto en cuanto a las sociedades mercantiles, cómo se disuelven. Por ahí nada más cambian algunos puntitos que vamos a ver ahorita, y yo se los voy a hacer notar cuando estemos leyendo por ahí los artículos. Y vamos a dar inicio, déjenme les comparto por aquí el Código Civil del Estado de Nuevo León. Nada más me confirman por favor que lo tengamos en pantalla.
profe. Muy bien. Ok. Eh, la clase pasada nos habíamos quedado en el artículo 2612, que estábamos hablando de la administración de la sociedad. De igual forma les comento nuevamente desde el punto de vista del Código Civil. ¿Me pueden decir, por favor, alguna de ustedes, eh, la definición de sociedad civil? ¿En qué se distingue de una sociedad mercantil? Ya lo hemos visto. ¿Alguna de ustedes que me pueda decir, por favor? Yo, profe, Ujú, usted había mencionado que la sociedad mercantil, en una sociedad mercantil hay un intercambio de mercancía ujú, así es, y en la sociedad civil se hacía un intercambio de servicios. así es. Así es, aquí lo que se vende pues, por llamarlo así, por decirlo así, en la sociedad civil lo que se vende es un servicio. Hablábamos un ejemplo de ello, los bufetes de abogados. Hay bufetes de arquitectos, de ingenieros, y lo que se vende aquí es un servicio, no hay un intercambio de mercancías. Ok, bueno, una vez visto eso, ya habíamos visto cómo se administra, quiénes son los socios que lo administran, y vamos a pasar a lo que es la disolución de las sociedades. ¿Cómo es que se disuelven este tipo de sociedades civiles? Bueno, eh, por ahí nos marcan 7 puntos en el artículo 2613 y nos dice que se pueden disolver por el consentimiento unánime de los socios, es decir, que todos los socios estén de acuerdo por haber cumplido con el término fijado en el contrato de la sociedad. Hablábamos de que también cuando se inicia una sociedad del tipo civil, se tiene que hacer un contrato como lo hemos visto en las sociedades mercantiles, que es el acta constitutiva, aquí es un contrato social, ¿sí? Y también se fija, se puede estipular una fecha de terminación y vamos a ver también cuáles son las reglas. Si por la realización completa del fin social o haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad, por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel. De igual forma, como en las sociedades mercantiles, se puede disolver por la muerte de alguno y que los demás socios ya no quieran continuar con ese pacto social, o simplemente que den la oportunidad de que algún heredero pueda entrar como socio y que siga su bien social. Hablamos aquí, como es un tipo de sociedad en la que se vende un servicio, pues pues, simplemente imaginémonos que tenemos un bufete de abogados y que por alguna razón fallece el socio que posiblemente sea el más importante, un penalista, hablemoslo así, que es el que tiene más trabajo y ya no puede haber ese fin. Entonces los demás socios pueden decir, ¿sabes qué? Pues nos separamos porque ya no podemos con esa parte del negocio o continuamos con algún otro socio heredero, si es que lo hay, ¿sí? De igual forma que hablamos también por la muerte del socio industrial, siempre que la industria haya dado nacimiento a la sociedad, hablábamos de lo mismo, recuerdan, no sé si recuerden cómo eran los socios industriales. ¿Alguna de ustedes me puede recordar o me puede decir qué recuerdan de lo que es un socio industrial? ¿Me pueden comentar? Un socio industrial, si recordamos que es un socio industrial.
Muchas de las veces cuando las sociedades se inician con un grupo de socios que pueden ser capitalistas o industriales. ¿Qué pasa aquí? El capitalista es el que invierte el dinero, por así decirlo, y el industrial es el que invierte su conocimiento. Muchas de las veces cuando hay socios industriales dentro de este tipo de sociedades, si no está él, la sociedad ya no puede continuar, porque él es el que le sabe, ¿sí? Le sabe el negocio y es el que puede continuar. Si en este caso no hay un socio industrial, ya no va a haber quien dirija ese negocio y por ahí es- puede ser un motivo de disolución. Por la renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no desean continuar, hablamos de lo mismo, o por la resolución judicial, cuando hay algún problema y se tiene que separar o disolver la sociedad por alguna cuestión legal. Se ha pasado el término por el cual fue constituida la sociedad y si ésta continúa funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo indeterminado. Aquí hablamos de que dentro del acta constitutiva o en el contrato social se especifica alguna fecha de término para disolverlo, pero siempre, si los socios no lo requieren así o no lo quieren así, no es necesario cambiar el acta constitutiva, sino simplemente se entiende por prorrogada. Dice, si en el caso de que a la muerte de un socio la sociedad hubiere de continuar con los supervivientes, se procede a la liquidación de la parte que corresponde al socio difunto. Hablábamos también como en las sociedades mercantiles, cuando esto pasa hay dos formas, o continúa un heredero o simplemente se le da la parte que corresponde a la familia del negocio y se continúa con los sobrevivientes. Dice, una renuncia se considera maliciosa cuando el socio que la hace se propone aprovecharse exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios deberán de recibir o reportar en común con arreglo al convenio. Cuando uno de los socios se quiere separar, quiere renunciar, hay que primero investigar del por qué lo está haciendo para ver si no es una renuncia maliciosa, de que no él tenga o sepa que viene algo fuerte y que le va a perjudicar y por eso quiere renunciar o porque está haciendo mal uso del capital. Y si se dice extemporánea, la renuncia, si al hacerla las cosas no se hallan en su estado íntegro y la sociedad puede ser perjudicada con la disolución que originaría la renuncia. Hablamos de lo mismo. Hay que investigar del por qué se quiere renunciar a la sociedad. La disolución de las sociedades no modifica los compromisos contraídos con terceros. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien, ok. Vamos a continuar. Nos comentaba, si se están dando cuenta, es muy parecido a lo que son las sociedades mercantiles, de cómo se disuelven y se liquidan, ¿sí? Vamos a continuar con la liquidación en las sociedades civiles. Recordemos que estamos viendo el Código Civil del Estado de Nuevo León. Y se disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará en un lapso de 6 meses, salvo el pacto en contrario. Cuando la sociedad se ponga en liquidación, debe agregarse a su nombre las palabras en liquidación, igual que en las sociedades mercantiles, recordemos.
Aquí hay un punto donde sí es diferente. Recordemos que en las sociedades mercantiles se nombra un liquidador o liquidadores. En este caso, la liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que se convenga nombrar a un liquidador. Por lo general se hace entre todos los socios. Dice, si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes a los socios, quedaran algunos bienes, se considerarán utilidades y se repartirán entre los socios en la forma convenida. Si no hubo convenio, se repartirá proporcionalmente a sus aportes. Creo que aquí no tenemos alguna duda. Simplemente se reparten las utilidades en partes iguales y si no hay un convenio donde diga que se tiene que repartir en partes iguales, pues se va a repartir en cuanto a lo que en forma proporcional. Es decir, si alguno de ellos aportó solamente el 20%, el otro el 30% y así se va a repartir también de igual forma, ¿sí? Dice, ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse sino después de la disolución de la sociedad y previo a la liquidación respectiva, salvo el pacto en contrario. Entonces, aquí las utilidades se deben de repartir cuando se esté llevando a cabo la disolución y la liquidación. Entre esas dos debe de estar, se debe de repartir las utilidades entre esos dos procesos. Dice, si al liquidarse la sociedad no quedaran bienes suficientes para cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida y se repartirá entre los asociados en la forma establecida en el artículo anterior. Es decir, así como pueden repartirse las utilidades, es decir, las ganancias, también se van a repartir las pérdidas y todos los socios se tendrán que hacerse cargo de, eh, de pagar ese, esa deuda que se tiene para con terceros, ¿sí? También se reparte de igual forma. Eso nos habla el artículo siguiente, dice, si solo se hubiera pactado lo que debe corresponder a los socios por utilidades, en la misma proporción responderán de las pérdidas. Es decir, de igual forma, las utilidades se reparten, pero también las pérdidas. Ok, aquí vamos a ver las reglas de cuando los socios son de industriales, les hablaba. Dice, si alguno de los socios contribuye solo con la industria, sin que éste hubiera estimado ni se hubiera designado cuota que por ella debería recibir, se observarán las reglas siguientes. Dice, si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que corresponda por la razón de sueldos u honorarios y estos mismos se observarán si son varios los socios industriales. Dice, si el trabajo no pudiera ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio capitalista que tenga más. Si solo hubiere un socio industrial u otro capitalista, se dividirá entre sí por partes iguales las ganancias. Dice, si son varios los socios industriales y están en caso de la fracción 2, llevarán entre todos la mitad de las ganancias y la dividirán entre sí por convenio, a falta de este por decisión arbitral. Dice, si el socio industrial hubiera contribuido también con cierto capital, se considerará este y la industria separadamente.
Si al terminar la sociedad en que hubiera socios capitalistas industriales, resultare que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre los socios capitalistas. Y salvo el pacto en contrario, los socios industriales no responderán por pérdida. Aquí estábamos hablando de cómo se reparte entre los socios capitalistas y los socios industriales, qué derechos tiene un socio capitalista y qué responsabilidades tiene también. ¿Sí? Estos son el artículo 265, perdón, 2625 nos habla de esos derechos y esas obligaciones que tienen los socios industriales. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, Ujú. lo que yo no entendí muy bien es, por ejemplo, yo ve que dice que si hay, bueno, ganancias se lo van a dividir de acuerdo a lo que aportó el socio, ¿no? Bueno, hay una parte que dice ahí, pero cuando es una deuda, ¿se divide así todos igual o también de acuerdo al que aportó más o no sé? No sé si me Sí, explico. sí, sí, sí. Sí, cuando estamos hablando de utilidades, hay dos opciones, que se repartan por igual o que se reparta dependiendo del porcentaje que puso cada uno, ¿sí? Lo Ajá. normal sería que se repartiera por igual, ¿sí? En dado caso de que pase otra cosa, pues se reparte en forma de cómo el porcentaje que puso cada uno. En la cuestión de las pérdidas, pasa lo mismo. Aquí, por lo general, siempre se divide en partes iguales. Si son cinco socios, la pérdida va a ser entre cinco, ¿sí? Ok, profe, ya. Muchas Ujú. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por lo general, todas estas cosas, todas las cuestiones de disolución y liquidación, es muy importante que se estipulen desde el contrato social, desde el acta constitutiva en materia mercantil. Aquí desde el contrato social, es muy importante que se estipule todas esas condiciones dentro del contrato social al iniciar la sociedad, ¿sí? Para poder eh, pues cualquier malentendido o cualquier controversia ahí entre los socios. Por eso es muy importante que se haga desde un principio. Ahí podemos estipular cómo se van a repartir las pérdidas, cómo se van a repartir las utilidades, si se va a hacer de manera por igual, si se va a hacer por porcentajes y en dado caso de que haya socios industriales, cómo es que van a actuar dentro de la sociedad, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen para con la sociedad. ¿Sí? Ok, profe. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Nadie? Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí recordemos, permítanme, porque se me desconectó la cámara. Ok, hasta aquí recordemos, entonces terminamos con el temario. Las siguientes sesiones síncronas van a ser para resolver dudas, para resolver algunas cuestiones en cuanto a actividades. Si por ahí tienen alguna duda en cuanto a revisiones, las siguientes semanas van a ser para eso. Eh, Muy importante que nos acordemos que posteriormente seguimos el día 25 a partir del lunes. Tenemos ya abiertas las actividades de regularización y de puntos extras. Es muy importante que participen también en eso para que no tengan por ahí ningún problemita en cuestión de que les vaya a faltar un puntito o algo al final. Entonces, aquí es donde nos podemos apoyar con los puntos extras. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, algún comentario que me quieran hacer.
No, profe, muchas gracias por la explicación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, si ya no tenemos ningún inconveniente, damos por terminada la sesión síncrona. Nos vemos, yo creo que hasta la semana del 1 al 5 de abril, ya que el calendario no nos marca una sesión síncrona para esta semana que viene, por la cuestión de que es la semana de regularización. Entonces nos vemos hasta la siguiente semana y vayan preparando por ahí si tienen alguna duda, algún comentario, vayan preparándolo y nos vemos la semana del 1 al 5 de abril. Y bueno, pues hasta aquí dejamos la sesión síncrona del día de hoy. Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias, profe. Igualmente, bonito fin de semana. Igualmente.